mapuche sungún es un lenguaje que es muy bonito porque nosotros tenemos que escuchar el litro filmongen a lo que nos dice el mapu. El mapuzungún también es una lengua, un idioma que nace desde el cariño. En los sectores donde nosotros vivimos al lado de los ríos del Leufu, podemos entender su lenguaje, donde existen los Uñum, nosotros entendemos qué es lo que nos quieren comunicar. Entonces el mapuche sungún es un lenguaje que es muy lindo, que nace de cada territorio, de cada sector, de cada los mapu. Cuando yo escribo, incorporo castellano y mapuzungún en el mismo texto. Y también en el último libro que sacamos en coautoría, pedimos una traducción bilingüe. Yo creo que también para que sea mapuche tiene que tener esos aspectos. No puede quedar totalmente escrito en castellano y tiene unas formas que pertenecen a la oralidad. Es una forma de escribir que cuando se incorpora el mapuzungún se transforma en una oralitura. Es una lengua cuya forma va sumando elementos y cada uno de los elementos contiene información. De allí que en general las lenguas aglutinantes tiendan a tener palabras, si lo decimos de manera muy simple, muy largas. Es decir, yo siempre utilizo como ejemplo la idea del tren, es decir, le llamo la lengua del trencito, porque es una lengua con una raíz léxica, una raíz verbal en realidad, con una raíz como la base y todos los elementos que se van sumando, que serían como los carritos. Y cada uno de estos carritos contiene información y a veces contiene no solo una información, sino que varios contenidos dentro del mismo elemento, de allí que eso se denomina polisíntesis. Creo que el mapuzungún tiene esa particularidad que tal vez no la va a encontrar en otro idioma. Y es cierto que el mapuzungún se caracteriza por hacer cariño con la palabra, que creo que es una de las particularidades y una de las cosas más lindas que tiene el mapuzungún. El mapuche sungún también la característica que tiene es que es oral, se transmite de los más futaqueche a los más pichiqueche, siempre. También el mapuche sungún va y existe en el ñimín. El ñimín son los tejidos mapuche que hay en la ropa mapuche, en el mapuche tuculhuán, en el mapuche rechán, que son las joyas. Tengo algunos escritos en donde los personajes, el texto y el ambiente está escrito en castellano, pero los personajes nomás hablan en mapuzungún. En otro, cuando incorporo elementos como de la cultura más tradicional, los nombro en mapuzungún. Y en otros a veces por un asunto de estilo, porque se incorpora mucho la imaginación y como ahí está presente la memoria, como explicaba antes, y también la oralidad, lo que uno ha escuchado, también ahí viene como un sentido estético de incorporar algo en mapuzungún. La naturaleza siempre nos habla y nosotros tenemos que aprender a escucharla. Eso es el mapuche sungún y el mapuche sungún también nos entrega a nosotros el mapuche quimal. Entonces también es una característica del mapuche sungún.
nosotros saludamos en Mapuzungún, decimos Mari Mari. Si yo analizo Mari Mari, se refiere a 10 veces algo, ¿no? Entonces se refiere a que mis manos tienen 10 dedos, se juntan con tus manos que tienen 10, y de ahí lo del Mari Mari. En la cotidianidad, por ejemplo, en la casa, nosotros somos más de instrucciones. Kupangueta mi mochila, kupangueta mi cuaderno, kuchatungueta rally, kupangueta feitichita mi taza, cheuchita el kunuimita mi juguete, kum nichem kunme. Y en el colegio tiene que ver más con instrucciones que son relacionadas con los pichiquechep. Mari Mari, amungueta cañel salameu, kupangueta mi ksau, ksau alta mi rucameu, maleita tfa. Entonces es distinto por eso, porque son en distintos lugares, las instrucciones son distintas. Y en las ceremonias también nosotros tenemos otras actividades. Y el Mapuzungún que se utiliza ahí también es distinto, son con otras instrucciones, se utilizan otras palabras. Cuando uno se encuentra con otro mapuche hablante, nota por su acento de qué territorio es. Un ejemplo, nosotros, yo soy de la costa, nosotros decimos Feley, mientras que la zona de Galvarino hacia arriba dicen Veley. Ya hay ahí una diferencia sordo-sonora. Otra cosa ocurre con los sonidos dentales. Ellos dicen Dungu y nosotros decimos Zungu. De ahí que ellos digan mapuche Dungun y nosotros digamos mapuche Zungun. Somos artistas de la palabra, entonces siempre está el desafío de querer aprenderlo y incorporarlo. Pero yo también asumo de que el Mapuzungún es un idioma ancestral y milenario que posiblemente me cueste mucho llegar a desarrollarlo como escritura propiamente tal. Pero también me parece bien las personas cuando escriben solo en Mapuzungún o cuando incorporan lo bilingüe, porque es ahí donde también se hace presente la cultura. Yo creo que una de las formas, ¿cierto?, de poder también avanzar en temas de cosmovisión es aprender la lengua. En algún momento recuerdo un lonco que falleció, Osvaldo Xauquepán, que en paz descanse, él me decía, si tú quieres estar en este mundo y quieres seguir desarrollándote, tienes que aprender a hablar. Y que de a poco se te va a ir dando, me decía, porque me decía, tú eres mapuche y tienes que aprender a hablar la lengua, y al hablar la lengua vas a entender muchas cosas que tal vez en el Winkazungún, ¿cierto?, en el castellano no alcanza la traducción. Salir de la traducción literal y tratar de explorar más allá, que son los mensajes que te entrega el Mapuzungún. Entonces creo que eso es una de las claves, claramente. La educación intercultural es una entrega, pero también es un aprendizaje para uno. Como no ser hablante, en primera instancia, me incorporaba estudiarlo, por supuesto recordar también, porque no es que uno no sepa nada. O sea, yo nací sabiendo que era mapuche y en el tiempo sí tenía algo de Kimun, de Mapuzungún, pero que también con otras papás y con otras lamienes fui aprendiendo más. Que también agradezco que me hayan enseñado, porque también yo me daba cuenta en el cambio cómo también fui fluyendo. Y ellas mismas me decían, ahora habla más. Lo más triste que le puede ocurrir a una lengua es que desaparezcan los hablantes infantiles. Cuando una lengua no tiene hablantes infantiles, indica que la transmisión intergeneracional se quebró. Es decir, yo puedo tener muchos hablantes de más de 60 años, pero si no tengo hablantes que están siendo socializados en esa lengua en 50 años no le van a quedar hablantes. Chile se forma hace apenas 300 años y aquí habían culturas milenarias que pasaron un montón de tiempo. Lo que nosotros entendemos por educación intercultural es quizás la educación que se debiera tener en Chile, que incorpore a los pueblos originarios para que toda la gente, no solo nosotros, recordemos que tenemos raíces. Es muy común
que en situaciones de despojo y de violencia histórica, las lenguas sean uno de los elementos de las culturas que comienzan a desaparecer. La discriminación frente al uso de lenguas de pueblos originarios en toda América, desde los inicios de la imposición de la escuela, es uno de los aspectos que más influye en la desaparición de las lenguas, porque son lenguas minorizadas socialmente, políticamente y económicamente. Lo mejor es cuando también el chileno, la chilena se siente también champurria porque dialoga con estos pueblos. Reconocer a mi compañero o a mi compañera que es mapuche nos aportan el autoestima a nosotros, a sentirse sanos con lo que portamos y que todo el resto de compañeros y de compañeras en un colegio lo integre. Es tan sano como recibir un migrante, como recibir un extranjero. Es como darle valor a lo que poseemos. Cuando no hay espacios, las lenguas comienzan a replegarse cada vez más a dos espacios. Uno, que es el espacio familiar, y el otro, que es el ámbito ritual. Entonces, por ejemplo, cuando solo estamos hablando mapuzungún en Enguillatún, solo estamos hablando mapuzungún en el Machitún, la lengua comienza a replegarse a un espacio. Si yo vengo a clases aquí a la Universidad de la Frontera y cuestiones básicas como el saludo partiera de todos los que circulan, comenzaríamos a ver también la lengua más presente. Pero eso no existe. La lengua no tiene espacios en esta sociedad. Sin mapuzungún creo que no hay cultura mapuche. Y sin mapuzungún tampoco no hay una comprensión mejor, ¿cierto?, de nuestra cosmovisión. Entonces creo que son temas que van de la mano, así como les decía anteriormente que la espiritualidad mapuche tiene que ver mucho con la naturaleza. Creo que la lengua y la cultura y la cosmovisión, ¿cierto?, también tienen que ver mucho con este tema. Yo creo que los principales desafíos tienen que ver con empoderarse en el mapuchezungún. Tenemos que valorarla nuevamente para que no se pierda y enseñarle a los pichiqueches desde pequeños, pequeñas, que ellos vayan integrando el mapuchezungún, porque con el mapuchezungún también se va integrando el mapuchequimán. La revitalización de la lengua implica la acción de la mayor cantidad de actores posibles, y cuando hablo de actores hablo de las distintas institucionalidades. Es decir, por una parte, la institucionalidad mapuche propia, lo que nosotros podemos hacer como mapuche hablantes, los que hablamos la lengua, o quienes trabajamos por la lengua, y por otra parte, los aportes que se pueden hacer también desde la institucionalidad del Estado. Es decir, no puede ser o solo el Estado, no le podemos atribuir toda la responsabilidad solo al Estado, pero tampoco lo podemos dejar solo para, en este caso, el mundo mapuche no puede ser solamente responsable de todo eso. Aquí hay una deuda también. Especialmente a los jóvenes, a los pichiqueches, seguir pensando su cultura con cariño, y ojalá de que este trabajo sirva para transmitir identidad. Hacer uso del mapuchezungún en todos los espacios públicos y personales. Empoderar también a los fitaqueches, porque el fin de semana nosotros conversábamos en torno a una reunión que tuvimos sobre el Ñillatún, y nuestra ñuque nos decía pues, que nosotras teníamos que preparar a nuestros hijos para que después ellos guiaran el Ñillatún. Entonces yo le planteaba también a ella que la preparación parte desde hablar mapuchezungún en la casa. Y como ella es hablante, mi papá es hablante, mi tía es hablante, tienen que hacer uso del mapuchezungún en todos los espacios, en todas las instancias. Lo que ocurre para nosotros también es que estamos acostumbrados a pensar todas las lenguas desde las lenguas hegemónicas que conocemos, castellano, inglés, francés, las lenguas romances, por así decirlo. Y
enfrentarnos a estas lenguas como el mapuche zungún, por ejemplo, como el quechua, como el aymara, a los que no las conocen les resultan distantes, les resultan raras, les resultan difíciles, y personalmente creo que no son ni difíciles ni raras, sino que simplemente diferentes. Creo que el mapuzungún nos ayuda a entender nuestro entorno y a entendernos nosotros mismos también, nuestros procesos, nuestra vida, nuestro propósito también acá, que es algo que la gente, muchos buscan toda la vida. Creo que el mapuzungún de alguna otra forma también abre otras puertas, insisto, puertas que el winkazungún jamás va a abrir. Entonces creo que también es una asignatura pendiente y una tarea que tenemos como historiadores de, como siempre se dice, de llegar primero a la escuela, que creo que es una tarea que tenemos pendiente, romper un poco ese estatus académico, llegar a la escuela, y el otro también es aprender la lengua y entender que aprendiendo la lengua se nos van a abrir otras puertas y vamos a tratar y se va a entender también que vamos a comprender mejor la vida. Yo, ¿cómo aprendo sobre la cultura mapuche? Aprendo conociendo su lengua. Creo que muchas cosas serían distintas si la gente conociera primero la lengua de los pueblos, porque personalmente creo que sí hay una vinculación muy estrecha. Es muy poca la población mapuche que habla el mapuzungún, ¿cierto? Pero creo en lo personal que hoy en día hay una savia nueva, hay una nueva generación que se está haciendo cargo de eso y está de alguna otra forma reivindicando esto. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz.